Muy buenos días, mi nombre es Brian Suárez Ceballos, yo soy un estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente estoy cursando el curso de Data Structures, estructura de datos, y el día de hoy junto a mi compañero Daniel Rojas, que veremos más adelante, vamos a hablar acerca de los min heaps, el Minimum Spanning Tree y el Multiple Source Shortest Path. Para comenzar, hablemos un poquito acerca de lo que son los heaps. Los heaps o montículos son estructuras de datos que se utilizan en computación y que tienen las siguientes características. Son árboles binarios completos. Son parcialmente ordenados, es decir, que sus ramas están ordenadas de forma creciente, lo que sería un max heap, o decreciente, que sería un min heap, el cual vamos a ver más adelante. Son similares a una pila. A diferencia de los árboles binarios de búsqueda y los árboles binarios de búsqueda balanceados, un heap no presenta relación entre el hijo izquierdo y el hijo derecho, sino únicamente entre padre e hijo. Los usos de los heaps, gracias a sus propiedades y su eficiencia, pueden ser utilizados en una gran variedad de algoritmos y otras aplicaciones. Algunos de sus usos incluyen las colas de prioridad, el algoritmo de Dijkstra, el algoritmo de Prim, que es uno de los que vamos a ver más adelante, un heap sort, entre otras cosas. Ahora sí, vamos a hablar del min heap. Un min heap es un heap en el cual cada nodo tiene un valor menor o igual que el valor de sus hijos. Esto implica que el valor más pequeño siempre estará ubicado en la raíz del árbol. Se trata de un árbol binario completo, excepto en sus hojas, que es la parte más baja del árbol, donde es necesario que los nodos se ubiquen lo más a la izquierda posible. Para comprender el funcionamiento de un min heap a profundidad, vamos a explorar su lógica a través de unos ejemplos. Ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente min heap. Podemos ver que es un min heap porque en efecto está ordenado de forma que los hijos siempre son mayores que el nodo padre. Y el nodo raíz, como vemos, el nodo que está enumerado con un cero, es el número menor de entre todos los que están aquí. Vamos a hacer un pequeño inciso antes de continuar con el ejemplo para ver un min heap como un arreglo. ¿Cómo funciona esto? Nosotros podemos, en lugar de hacer el árbol binario para el min heap, lo podemos representar como un arreglo de esta manera. Como podemos ver en pantalla, tenemos aquí el árbol binario y aquí al costado tenemos un pequeño arreglo. Como vemos, yo enumeré el árbol binario para que esto sea más fácil de notar. Aquí tenemos el nodo cero y aquí tenemos el nodo cero, uno, 2, 3 hasta 7 y aquí están enumerados de esta manera. Si nos fijamos, podemos percatarnos de lo que tenemos aquí abajo a la derecha. Si decimos que i sería igual a index, la posición en el árbol binario, por ejemplo en este caso el 10 está en la posición cero. Nosotros podemos calcular sus hijos izquierdos, la posición de su hijo izquierdo y de su hijo derecho por medio de estas fórmulas. El izquierdo va a ser 2i más 1. O sea, si i es cero, va a ser 2 por cero, 0, más 1, 1. Y podemos ver que ese es en efecto el hijo izquierdo. Y para el hijo derecho, vamos a ver que es 2i más 2. 2i, que es cero, va a dar cero, más 2 va a dar 2. Y en efecto, ese es el hijo derecho. Y para el padre vamos a hacer ceiling, que es el techo, de i menos 2 sobre 2. Entonces, digamos, nosotros estamos parados aquí en este 2 y queremos ver cuál es el padre. Para esto simplemente hacemos la operación i menos 2 va a dar cero, dividido 2, 0. Y en efecto, el nodo padre es cero. De esta forma, con estas enumeraciones, se puede ubicar en el arreglo y en lugar de estar recorriendo todo el arreglo para usted encontrar una posición, usted lo puede hacer simplemente con estas fórmulas, lo cual lo facilita bastante. Eso simplemente era un inciso, ya vamos a continuar con el ejemplo. Vamos a ver cómo se insertan los elementos en un min heap. Primero lo que se hace es insertar al final del heap. Aquí como vemos tenemos el arreglo que teníamos antes. En este caso el 7 estaba vacío. Tenemos el mismo árbol binario. Tenemos el mismo arreglo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Observamos que se agrega al final del heap. Este heap lo que va haciendo es agregarlo de esta manera.
de la izquierda a la derecha, porque al final, cuando es un árbol binario completo, excepto al final en sus hojas, como habíamos dicho, donde los elementos deben estar lo más a la izquierda posible. Entonces se va a agregar aquí, luego si necesitáramos agregar otro, se agregaría aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, y luego aquí, y aquí, y aquí, paso a paso. En este caso, agregamos aquí el 8 en un nodo 7, que estaría aquí. Y ahora lo que debemos evaluar es si este nodo que acabamos de ingresar es menor que el nodo padre. En este caso, 8 es menor que 30. En efecto, 8 es menor que 30. ¿Qué sucede? Como 8 es menor que 30, se intercambian. Aquí se hace un swap intercambiando la posición y en el arreglo pues también podemos ver que se va cambiando la posición. Y esto es algo que se tiene que repetir hasta que el 8 que insertamos llegue a su posición correcta en el heap. Aquí vamos a hacer la comparación con el nuevo nodo padre. 8 es menor que 15. En efecto, 8 es menor que 15. ¿Qué va a suceder? El 8 va a cambiar de posición con el 15 haciendo un swap. Vean, cambia la posición en el arreglo y la posición en el árbol. Ahora hacemos otra comparación. 8 es menor que 10. En efecto, 8 es menor que 10, entonces van a hacer otro swap intercambiando la posición. Y ahora finalmente el proceso de inserción ha finalizado porque el 8 está en su posición correcta. Obviamente a medida que se va haciendo este deslizamiento, cuando usted lo termine, tiene que asegurarse de que el árbol cumpla con todas las características de un min-heap. Y en efecto la cumple porque aquí la raíz es el valor menor de todo el min-heap. Y sabemos que en un min-heap la raíz siempre es el menor. Y podemos ver que los nodos padres siempre son menores que los hijos. Vamos a ver ahora cómo se eliminan elementos de un min-heap. Lo que debemos hacer es intercambiar la raíz con el último elemento del heap. ¿Por qué? Lo que pasa en un min-heap es que realmente a usted no le vale de mucho, pues no le es muy útil que digamos borrar un nodo, por ejemplo, el 1. ¿Por qué? Porque en el min-heap estos nodos no brindan bastante información, no son, digamos, no son tan necesarios, tan vitales, no dan tanta información como la raíz. ¿Por qué? Porque usted sabe que la raíz es el número menor del min-heap, pero usted no sabe si estos están ordenados también de menor a mayor. Esto no es en orden, digamos, descendente del todo. Porque sabemos que no hay una relación entre el hijo izquierdo y el derecho, sino entre padre e hijo. Por lo tanto, usted siempre va a querer eliminar lo que es la raíz. ¿Qué hace usted entonces para eliminar esta raíz? Vamos a eliminar elementos de un min heap y entonces lo que hacemos es intercambiar la raíz con el último elemento del heap. ¿Cuál sería el último? Viéndolo de izquierda a derecha siempre, sería este de aquí, el sexto, que tiene un 60. Entonces, ¿qué va a hacer este 60? Va a ponerse en la raíz y el 10 se va a poner aquí, como aquí vemos. Ahora la nueva raíz es 60 y el 10 está en la última posición del heap. ¿Qué va a suceder ahora? Vamos a eliminar esta última posición. Vamos a eliminar el nodo 6. Al eliminar el último elemento del heap, lo que ahora tenemos que hacer, ya que quedamos en este árbol, es reacomodarlo para regresar a su posición normal. ¿Cómo se reacomoda? Sabemos que el 60, que ahora está en la raíz, tiene que ser la raíz y tiene que ser el número menor en el min heap. Por lo tanto, este 60 se va a evaluar con sus dos hijos. 60 ¿es menor que 15? No. ¿60 es menor que 20? No. Tiene que evaluar si es menor que ambos. Y luego elige el menor de los dos. En este caso, ¿cuál es el menor de los dos? El 15. Como el 15 es el menor de los dos, entonces el 60 va a intercambiar posición con el 15. Y ahora el 15 está en la raíz. ¿Qué procede? Volvemos a mirar el 60. El 60 es ¿El 60 es menor que el 30 o el 40 que sus hijos? No. Entonces lo que va a hacer es intercambiar de posición con el menor. Y así finalmente, intercambiando la posición, el 60 quedaría ya en su posición final. ¿Por qué? Porque ya no tiene más hijos, está en las hojas.
Y el árbol, como podemos ver, ya cumple con las características de un min heap. Ahora vamos a hablar del método pick. Este es un método sencillo de los min heaps, el cual devuelve el elemento prioritario del árbol sin eliminarlo del heap. Es decir, devuelve la raíz. La raíz es el elemento prioritario porque, como dijimos antes, es el que brinda la información importante. El resto de valores en un min heap no son tan relevantes. En este caso, en este árbol que tenemos aquí, el método pick devolvería un 15, que es el valor que está almacenado en el nodo raíz. Bueno, ahora vamos a mostrar la implementación del MinHip. El código todo está documentado, pero igual vamos a ir viendo el paso a paso de qué fue lo que se hizo para esto. Primero tenemos la clase MinHip, que dentro del private vamos a tener el vector que va a servir pues para almacenar los elementos, un size que va a ser el número actual de elementos y el capacity pues que va a ser la capacidad máxima del heap. Ya después vamos a seguir con el constructor. En este constructor vamos a tener que el size al principio va a ser vacío y ya después tenemos que inicializar la capacidad inicial y redimensionar el array a esta capacidad inicial. Luego vamos a seguir con un método llamado Heapify, que va a servir para mantener la propiedad del minheap en el subárbol con raíz en i. Bueno, esto ya lo vamos a ver principalmente acá, en donde asumimos que el nodo actual es el más pequeño, que lo vamos a igualar a i. Ya después vamos a tener pues el índice del hijo izquierdo y el índice del hijo derecho. Acá tenemos ciertas condiciones en las que si el hijo izquierdo existe y es más pequeño que el nodo actual, pues lo vamos a marcar como el más pequeño. Luego tenemos que si el hijo derecho existe y es más pequeño que el nodo más pequeño encontrado, pues simplemente lo vamos a actualizar. Y si el nodo más pequeño no es el que tenemos como actual, vamos a intercambiar y vamos a llamar recursivamente a este método Heapify. Luego ya tenemos el método para construir un minheap, que lo que vamos a tener es que vamos a ajustar la capacidad al tamaño del array acá. Luego vamos otra vez a establecer un tamaño y lo que vamos a hacer acá es copiar el array al heap. Acá tenemos el ciclo que lo que va a hacer es empezar este heapify desde el último nodo hacia la raíz. Después tenemos el método para insertar un nuevo valor en este minheap y tenemos la condición de que si el heap está lleno vamos a duplicar la capacidad y al final pues tenemos que redimensionar este vector. Luego simplemente vamos a ir aumentando el tamaño, la nueva posición será al final y vamos a insertar este nuevo valor. Acá tenemos un while en el que vamos a ascender el nodo hasta mantener la propiedad que se tenía del minheap. Y ya acá con el swap vamos a intercambiar con el padre y nos vamos a ir moviendo hacia este padre. Acá en el pick es un método que vamos a utilizar para obtener el valor mínimo del minheap sin tener la necesidad pues de eliminarlo. Y vamos a tener que, si está vacío, va a retornar un -1 y luego va a devolver el valor mínimo desde de la raíz. Luego tenemos otro método que va a ser para extraer el valor mínimo del heap. Acá como anteriormente retorna -1 si el heap está vacío y acá en esta condición en la que si solo hay un elemento pues lo debemos eliminar y luego devolvemos este único elemento. Acá después vamos a guardar el valor mínimo, luego volvemos a reemplazar la raíz por el último nodo y vamos a reducir el tamaño. Otra vez acá llamando a Heapify restauramos la propiedad del minheap desde la raíz y luego devolvemos nuevamente el valor mínimo extraído. Este método va a servir para eliminar nodos con un valor específico en este minheap y pues simplemente lo que se va a hacer es buscar el índice del nodo con este valor key, por así llamarlo, que lo llamamos aquí. Bueno, pues si no se encuentra el nodo decimos que key pues no fue encontrado y si el nodo a eliminar está al final pues simplemente lo que vamos a hacer es reducir el tamaño.
Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar el nodo a eliminar con el último nodo y ya se reduce el tamaño. Ahora, otra vez con el Heapify, restauramos la propiedad del minheap desde el índice del nodo eliminado. Y por último, tenemos un método sencillo que lo que va a hacer es imprimir el contenido que tenemos del minheap. Y pues simplemente es un ciclo para ir imprimiendo cada elemento del heap. Bueno, muchachos, ahora vamos a explorar el subproblema de los grafos Minimum Spanning Tree o árbol de expansión mínima. Antes de adentrarnos en el concepto de MSTs, que es Minimum Spanning Tree, es crucial que comprendamos bien qué es un grafo, ya que esto nos da la base necesaria para entender este subproblema. Un grafo es una estructura matemática compuesta por dos elementos principales, los nodos, que también se les dice vértices, y las aristas, que también se les puede decir enlaces. En términos simples, los nodos son los puntos individuales del grafo y las aristas son las conexiones entre esos puntos. A los grafos se les puede asignar peso a sus aristas. Los grafos que tienen un peso en sus aristas se les dice grafos ponderados, lo cual permite que representen un sistema donde cada conexión tiene un coste o distancia. Por ejemplo, si imaginamos que un grafo representa ciudades, nodos, por ejemplo, Pereira, Santa Rosa, Manizales, y imaginamos que las carreteras entre ellas, o sea, las aristas, son las carreteras entre ellas. El peso de las aristas representaría, por ejemplo, los kilómetros que sería la distancia entre cada ciudad. Ahora, aquí tenemos una pequeña imagen de un grafo. En este caso podemos ver que es ponderado porque estos numeritos que están aquí representan el peso de esta arista. Listo. Vamos a hablar de la representación de los grafos en las computadoras. Antes de aplicar a los algoritmos de los Minimum Spanning Tree es necesario recordar cómo representamos los grafos en una computadora y decimos que existen dos representaciones principales. La lista de adyacencia, que es una lista en la que cada nodo tiene asociado un conjunto de nodos vecinos conectados a él junto con pesos de las aristas que los unen. Y la matriz de adyacencia, que es una matriz cuadrada donde cada fila y columna representan nodos y las entradas de la matriz contienen el peso de la arista que conecta esos nodos. Aquí podemos ver un pequeño grafo no dirigido y no ponderado y vamos a ver su matriz de adyacencia y la lista de adyacencia, que serían las dos representaciones. Ahora sí, ya podemos hablar sobre lo que es el Minimum Spanning Tree o el MST. Es un subproblema clásico en la teoría de grafos. La idea principal es encontrar un árbol que conecte todos los nodos del grafo, pero minimizando el costo. Es una manera de conectar todos los puntos de un grafo con la suma mínima posible de pesos en las conexiones de las aristas. Para ser más claro, podemos hablar de lo que es un spanning tree como tal. Un spanning tree es un subconjunto de un grafo que incluye todos los nodos originales del grafo pero solo una selección específica de las aristas, formando una estructura sin ciclos. Y minimum, pues se refiere a mínimo, por lo tanto el MST, Minimum Spanning Tree, no es cualquier Spanning Tree, sino que es el que tiene el menor peso total. Aquí podemos ver una imagen que nos puede ayudar mucho a entender esto. Tenemos primero un grafo, tenemos un spanning tree, que como vemos su coste sería 13. Este es simplemente un árbol de expansión, sin más. Y aquí ya tenemos lo que sería el minimum spanning tree o el árbol de expansión mínima del grafo inicial, que vemos que minimiza el costo del spanning tree normal. También vemos que no forma ciclos. ¿Qué sería un ciclo? Una conexión, por ejemplo, entre estos dos nodos que ya están conectados, poner una conexión que es innecesaria. Eso sería un ciclo. Vamos a explorar un poquito las características fundamentales de un MST o Minimum Spanning Tree. Tenemos la conectividad. Por definición, esto debe conectar todos los nodos de un grafo sin dejar ninguno afuera. Es una de las características fundamentales. También tenemos que tener en cuenta que el MST o Minimum Spanning Tree es para grafos conexos y ponderados, obviamente. Grafos conexos quiere decir que no haya un nodo por aquí separado, otro subgrafo, otro grafito aquí, que sean parte del mismo conjunto, pero no estén conectados entre sí. ¿Por qué? Porque en este caso ya no se habla de MST, sino de MSF o Minimum Spanning Forest, bosque de expansión mínima, que no es lo que estamos explorando en este archivo, en este momento. Bueno, decimos que no tiene ciclos, lo que ya les había dicho antes. Un MST es un árbol que
tiene que tener el mínimo peso posible. Entonces no puede tener ciclos, garantizando que la conexión es directa y sin redundancias. Como les digo, si aquí hiciera una conexión, no tendría sentido porque esos dos nodos ya están conectados por este camino. Si hubiese otra conexión aquí, estaría creando un ciclo y sería un gasto innecesario. Y no siempre es único. Si el grafo tiene pesos únicos en sus aristas, sin duplicados, entonces el MST va a ser único. Sin embargo, si hay varios pesos iguales, puede que haya distintos MSTs. Igual esto no afecta porque el peso al final va a ser el mismo. Por ejemplo, observen este grafo que está aquí, vemos que aquí hay una conexión de 1 y aquí hay otra de 1. A la hora de hacer el MST, bueno, no es este el caso, pero supongamos, este podría agarrar uno de estos dos, en lugar de agarrar ambos como se hace aquí, agarrar uno de estos dos, el que sea más óptimo en el momento, y eso generaría árboles distintos, más sin embargo el peso al final va a ser el mismo porque el valor es igual. Ahora vamos a hablar de las propiedades fundamentales, unas propiedades que nos van a ayudar a entenderlo. Estas propiedades matemáticas son de lo que parte los algoritmos que dan solución a este subproblema que vamos a ver más adelante. Primero tenemos la propiedad del ciclo. En cualquier grafo ponderado, si se tiene un ciclo, es decir, una secuencia cerrada de aristas que regresan al punto inicial, la arista con el mayor peso en este ciclo nunca va a estar en el minimum spanning tree. Esto se debe a que eliminar esa arista reduce el peso total sin afectar la conectividad. Por ejemplo, miren este triangulito de estos tres nodos. Tenemos un peso de 2, un peso de 3 y un peso de 1. ¿Qué dice esta propiedad? Que la de mayor peso nunca va a estar incluida en el MST. ¿Cuál es la de mayor peso? Este 3. Entonces sabemos que esta arista acá no se va a incluir, solo este 2 y este 1. Y lo podemos evidenciar aquí al final. No se coge el 3. La siguiente propiedad, la propiedad del corte. Si dividimos el conjunto de nodos de un grafo en dos subconjuntos, lo que llamamos un corte, cualquier arista con el peso mínimo que cruce de un subconjunto al otro pertenece al MST. Por ejemplo, veamos, pues por dar el ejemplo aquí, recortemos estos tres nodos como un grupo que ya lo tenemos conectados. Digamos que este ya está conectado con este 2 y este, con este 3. Está conectado esto aquí. Y luego estos están conectados por el del 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la arista de menor peso que conecte este subgrupo que tenemos de 2 con este subgrupo que tenemos de 3, la arista de menor peso va a ser la que tome el MST. Entonces, ¿cuál tenemos? Tenemos una de 3, tenemos una de 1, tenemos una de 2 y tenemos una de 5. La que es de 1 es la que se va a tomar en el MST, como podemos evidenciar aquí. Y la propiedad de la conectividad, que dice que el MST de un grafo siempre será un grafo conexo si el grafo original es conexo. De todos modos, esta propiedad lo que quiere decir es que al final del proceso todos los nodos estarán conectados sin dejar ninguno aislado, pero esto pues sí o sí tiene que suceder desde que el grafo inicial sea conexo al final, porque el minimum spanning tree lo que va a hacer es conectar todos los nodos con el menor coste posible. Si habláramos de lo que les dije, un grafo no conexo, ya no sería un minimum spanning tree, sino un minimum spanning forest. Bueno, ahora vamos a empezar ahora sí con el algoritmo de Prim. El algoritmo de Prim es una técnica fundamental en la teoría de grafos que se utiliza para resolver el problema del minimum spanning tree. Este algoritmo busca construir un minimum spanning tree de un grafo ponderado y no dirigido, seleccionando aristas de tal manera que el peso total del árbol resultante sea el mínimo posible. Este algoritmo se basa en un enfoque greedy, lo que significa que toma las decisiones más óptimas en cada paso sin considerar el impacto a futuro de esas decisiones. Esto permite que el algoritmo construya el MST de manera incremental añadiendo una arista a la vez. Prim se centra en construir el MST de manera incremental a partir de un único nodo inicial. La idea central es ir expandiendo el MST seleccionando aristas de menor peso que conecten los nodos ya incluidos en el árbol con aquellos que aún no lo están. Este enfoque permite una construcción eficiente y lógica del minimum spanning tree aprovechando las características del grafo y los pesos de las aristas. El algoritmo de Prim está diseñado para trabajar en grafos conexos, ponderados y no dirigidos. Tiene un crecimiento incremental. Una de las características más distintivas del algoritmo de Prim es su enfoque incremental. Empieza con un solo nodo, un nodo inicial, puede ser cualquiera, y va añadiendo aristas una por una. Este enfoque permite que el árbol se construya de una manera controlada y lógica. Cada vez que se añade una nueva arista al MST, el algoritmo elige la arista de menor peso que conecte un vértice en el árbol a uno fuera de él. Este crecimiento paso a paso asegura que el árbol se expanda de la manera más eficiente posible. Esto ya lo veremos más adelante.
Tiene una estrategia greedy. En cada iteración, el algoritmo selecciona la lista de menor peso que conecta el árbol parcial construido con un nuevo vértice. Esta elección se basa en la premisa de que al hacer la elección más pequeña en cada paso se alcanzará la solución más óptima global. Crecimiento localmente óptimo. Este algoritmo se basa en la premisa de que un MST puede construirse a partir de subárboles locales óptimos. Al elegir siempre la lista de menor peso que conecta un vértice del árbol existente a uno fuera de él, se asegura que no se omite ninguna arista que podría haber sido parte del MST. Y no requiere ordenamiento. Eso es importante ya que otros algoritmos, como el algoritmo de Kruskal, que también vamos a ver más adelante, requiere que tengan un paso adicional para ordenar los datos del árbol, del grafo, antes de poder operar, mientras que el algoritmo de Prim puede operar sin una ordenación previa. Bueno, vamos a hacer un paso a paso para entender este algoritmo. Tenemos el siguiente grafo. Podemos ver que es un grafo no dirigido, conexo y además ponderado, con distintos pesos en cada uno de sus conexiones. Lo que va a hacer el algoritmo de Prim es elegir un nodo inicial, no importa cuál sea. Vamos a decir que vamos a arrancar por el A y lo vamos a colocar en verde. Ahora, los verdes son los visitados. Prim separa visitados y no visitados. Entonces tiene su lista. En la lista de visitados ya tenemos el A. Y el A tiene dos conexiones que vemos en rojo. Entonces, al elegir este nodo como nodo inicial, se nos desbloquean estas dos conexiones, la 2 y el 4. ¿Qué hace el algoritmo de Prim? Va a tomar la conexión con menor peso posible. ¿Cuál es esta? El 2. En este caso es el 2. Por lo que va a tomar esta conexión y el nodo F va a salir como un nodo visitado. Ahora lo vemos. ¿Qué sucede? Que ahora como ya tenemos no solo el nodo A, sino el nodo A y el F, no tenemos solo estas conexiones, sino que desbloqueamos las conexiones del F. Tenemos esta y esta. ¿Qué hace ahora el algoritmo de Prim? Va a mirar todas las conexiones que tiene disponibles y va a elegir la de menor peso. Tenemos una de 7, una de 4, una de 3 y una de 4. Por lo tanto, se va a ir por la de 3. Y aquí vemos cómo agarra la conexión de 3 y agarra el B y ahora desbloquea las conexiones del B. Y tenemos ahora para irnos para el C o para el E por distintos caminos. Él vuelve y evalúa sus conexiones. Queremos ver algo aquí. Este 4 que está aquí ya no lo va a tomar nunca. ¿Por qué? Porque incluso si fuera el menor peso posible, porque como podemos ver, actualmente el menor peso posible es un 4, pero hay dos 4, cuando hay dos 4 va a elegir cualquiera. ¿Qué sucede? Que no va a elegir este. ¿Por qué? Porque él evalúa que está conectando un nodo que ya visitó con otro nodo que ya visitó. Por lo tanto, si usara este 4 gastaría peso innecesariamente y generaría un ciclo, que es algo que un MST siempre evita. Por lo tanto, aquí ¿qué va a hacer? Va a mirar 7, 8, 4 y 5 y se va a ir por este 4, que es el menor y la solución, pues la opción más óptima en este momento. Al irse por aquí, desbloqueamos el nodo C y desbloqueamos por tanto sus conexiones. ¿Qué va a hacer ahora? Ahora revisa otra vez nuevamente todas sus conexiones y ve que la menor es este 1, por lo tanto va a agarrar por aquí y se va a ir al nodo D. Y al estar aquí en el nodo D va a hacer lo mismo, desbloquea esta conexión y evalúa cuál es la conexión mínima. En este caso, el 2. Así es como podemos ver que ya todos los nodos del grafo están conexos, pero comparado al grafo inicial, lo que nos queda es este árbol, con un peso final de 12. Como podemos comparar aquí, este árbol es mucho más simple que el grafo que teníamos inicialmente y sigue conectando absolutamente todos los nodos del grafo, pero con el menor peso posible. ¿Qué quiero probar ahora? Vamos a tomar el mismo grafo, pero vamos a iniciar desde un nodo distinto, porque como les dije, el nodo de prima elija usted el nodo con el que quiere empezar y él empieza desde ahí, no importa cuál sea. Vamos a empezar en este caso por el C. Vemos que si arrancamos con el C, nos desbloquea todas estas cuatro conexiones. ¿Cuál es la de menor peso en este momento? El 1, por lo tanto se va a ir por el 1. ¿Cuál es la de menor peso en este momento? El 2, se va a ir por el 2. Y así vemos que va conectando y desbloqueando las ramas una vez más.
¿Cuál es la de menor peso en este momento? El 4, por lo tanto se va a ir por el 4. Y ahora desbloquea estas conexiones. ¿Cuál es la de menor peso? El 2, se va a ir por el 2. Y ahora que tiene el 2, ¿cuál es la de menor peso? Este 3, se va a ir por el 3. Y como podemos observar, conseguimos que exactamente el mismo MST. No importa dónde inicie, el resultado final es el mismo, con el mismo peso, por supuesto, un 12. Bueno, ahora vamos a ver la implementación de este algoritmo en lenguaje C++. Aquí lo vamos a ver a través de imágenes y vamos a ir desglosándolo paso a paso porque yo sé que aquí no se alcanza a ver muy bien. Para comenzar, obviamente creamos la clase grafo, como lo podemos apreciar aquí, clase grafo, dentro de las cuales en sus atributos privados lo que vamos a hacer es crear un entero que almacena la cantidad de vértices en el grafo y un puntero doble a enteros que es la matriz de adyacencia. Debe ser un puntero doble porque estamos hablando de una matriz cuadrada que tiene filas y columnas. Ya finalmente en la parte pública de la clase grafo lo que tenemos es un constructor que lo que hace es recibir unos vértices y lo que va a hacer es inicializar el grafo con vértices igual a vértices. O sea, la variable vértices que está aquí toma el valor del parámetro vértices. Ahí le puse el mismo nombre. Finalmente la matriz de adyacencia la inicializa dándole un arreglo, pues un puntero a un arreglo de tamaño vértices, el cual vamos a rellenar en cada una de sus posiciones con otro arreglo de tamaño vértices por medio de este bucle. Y finalmente vamos a rellenar esta matriz cuadrada con ceros. ¿Por qué? Porque todavía no existe ninguna conexión, no se ha creado ninguna conexión, por lo tanto toda la matriz va a estar rellena de ceros. Aquí tenemos un pequeño destructor de la clase, simplemente para cuando usted quiera eliminar el grafo. Ese es el destructor. Y esta función addEdge lo que va a hacer es recibir un nodo, otro nodo y un peso. ¿Qué es lo que hace? Crear una conexión entre estos dos nodos. ¿Cómo lo hacemos? En la matriz de adyacencia, en la posición U y V, colocamos el peso que nos ingresen, que es el peso de la conexión, y luego en la posición V y U colocamos el peso también. ¿Por qué se debe hacer dos veces? Y de esta manera se debe hacer así porque es una matriz cuadrada con cada una fila y una columna para cada nodo. Y al ser un grafo no dirigido, las conexiones son bidireccionales, por lo tanto se tiene que hacer en los dos lados. Ahora vamos a ver el algoritmo de prim, que se aplica con la función primmst, con el método. Este método tiene un puntero de un entero llamado parent, que es un arreglo de tamaño vértices de enteros. Eh, Este arreglo dinámico lo que va a hacer es almacenar el padre de cada nodo. ¿Cuál es el padre? Hablando aquí en términos del grafo, el nodo por el medio del cual se conectó al otro nodo en el MST. Digamos que arrancamos, digamos que decimos parent en la posición 2, en el índice 2, es igual a 1. Quiere decir que el 2, el nodo 2, se conectó al grafo por medio del nodo 1. Luego, el key lo que almacena es un arreglo también de tamaño vértices de enteros en el cual se va a almacenar, en este caso, el tamaño pues el peso de cada arista. O sea, cada nodo tiene asignado un peso, que es el peso de la conexión. El bool in MST, que lo que hace es almacenar un arreglo de tamaño vértices de booleano, donde para cada nodo se le asigna un booleano que indica si está conectado ya al MST o no. O sea, si hace parte o no. Puede ser verdadero o falso. Finalmente, ¿qué se hace en este bucle de aquí? En este bucle lo que vamos a hacer es inicializar para el arreglo key y mst los vamos a inicializar ambos. En key estamos dando un valor de i en 9, que esto en realidad vamos a usarlo como la representación de infinito para que cualquier peso real lo reemplace. I en 9 es un 1 seguido de 9 ceros, que es un tamaño, un número muy grande, y de esta forma con cualquier peso real de cada conexión va a ser reemplazado cuando sea necesario. Y en MST en la posición I se va a rellenar de falsos porque todavía no existe, no ha sido agregado ningún nodo al MST.
Abajo vamos a inicializar key en la posición 0 como 0. ¿Por qué? Porque usted en prim elige, como ya vimos, un nodo inicial. En este caso estamos diciendo que nuestro nodo inicial 0 lo vamos a tomar siempre y como este es el nodo inicial, su peso no se toma en cuenta, por eso es 0. Mientras que parent en la posición 0 es -1 porque el nodo inicial no fue conectado por medio de ningún otro nodo, sino que simplemente ahí arrancó, entonces no tiene ningún padre. Por eso se usa el -1. En este bucle lo que vamos a hacer es encontrar el nodo con la clave más pequeña, o sea, el peso menor, que no ha sido agregado al MST. Este primer bucle, el que abre todo, se ejecuta hasta que el contador llegue hasta vértices -1, que es la cantidad de aristas que tiene siempre el MST. Inicializamos el min key o la clave mínima como el mismo número que nos representa infinito, el 1 seguido de 9 ceros, y u, que es la variable que va a almacenar el nodo con la clave más pequeña que encontremos para ser el siguiente nodo agregado al MST. En este bucle interno, lo que hacemos es recorrer los vértices, recorrer la matriz en busca de este nodo. Entonces lo que hacemos es evaluar que, primero que nada, V todavía no se encuentre en el MST. Entonces que esta condición sea falsa. Y que a su vez la clave para V, que sería, como ya dijimos, el peso, sea menor que Minky, o sea que sea la menor que hemos encontrado hasta ahora. Entonces, en caso de que esto sea verdadero, lo que va a hacer es reemplazar Minky y darle el valor de la key que acabamos de encontrar, el peso nuevo. Mientras que U lo vamos a guardar como V. Saldríamos de este bucle y ahora lo que haríamos sería establecer U como verdadero en el MST, en el arreglo de los booleanos, para indicar que ya se agregó al MST. Bueno, continuando con este bucle, lo que este bucle hace es después de agregar un nodo U al árbol MST, lo que hace es evaluar todos los vecinos de U, que serían V, es el índice del nodo que está revisando. Este bucle va a revisar todos los nodos del grafo, incluso si no tiene una conexión directa con U. Después se evalúa si hay una conexión y lo que va a hacer esto es evaluar todos los vecinos para ver si existe una mejor conexión que la que se conocía y la actualizaría en el arreglo dinámico de parents y de keys. ¿Cómo? Tenemos un bucle que va a recorrer todos los vértices del grafo y adentro tenemos un condicional. Ese condicional lo que va a hacer es evaluar si existe una conexión entre U y V. Si la existe, este valor va a ser diferente de cero, por lo que sería verdadera. Evalúa si V no está todavía en el MST, los vecinos. Luego, evalúa si la conexión conocida, el peso, es menor que el valor mínimo que tenemos de V, del aquí de V que tenemos en este momento. En caso de que todo esto sea verdadero, lo que va a hacer es actualizar los valores para V, el índice del nodo, en el arreglo de parent y el arreglo de key, colocando el parent de V como U, porque la conexión desde U hasta V sería, pues la conexión a V sería hecha desde U. Y luego la key la actualiza en la matriz de adyacencia y finalmente, este for de aquí lo que va a hacer es imprimir todo el árbol resultante MST, mostrando el edge, que sería la arista, y mostrando el peso. Aquí ya terminaría y lo que está haciendo aquí es simplemente liberar memoria. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para probar el algoritmo de prim y el funcionamiento, nosotros ingresamos en mi código ingresé este grafo que está aquí. Este grafo que están observando aquí es el mismo que está aquí. Si ustedes se ponen a revisar, estamos creando un entero de vértices, que sería 5, y luego creando un grafo G con esos vértices. O sea, un grafo G de 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a agregar aquí las conexiones. De 0 a 1, una conexión de 2 en el peso. De 0 a 3, una conexión de peso 6. De 1 a 2, una conexión de peso 3. De 1 a 3, una conexión de peso 8. De 1 a 4, una conexión de peso 5. De 2 a 4, una conexión de peso 7. Y de 3 a 4, una conexión de peso 9. Y luego estamos llamando a nuestro método primMST de los grafos para crear el MST de este grafo. Si nosotros hacemos manualmente el grafo, digo, el MST de este grafo, nos va a resultar este de aquí.
Este grafo de aquí sería el MST para este grafo en específico. Al ejecutar el código, el output que vamos a ver es el siguiente. Precisamente el de el grafo Minimum Spanning Tree que sacamos aquí. Vemos la conexión entre 0 y 1 de un peso de 2. La conexión entre 1 y 2 de un peso de 3. La conexión entre 0 y 3 de un peso de 6 y la conexión entre 1 y 4 por un peso de 5. Muy bien, ahora vamos a hablar del algoritmo de Kruskal para MSTs. El algoritmo de Kruskal es otro enfoque clásico para resolver el problema de árbol de expansión mínima o minimum spanning tree en grafos ponderados. A diferencia del algoritmo de Prim, que crece el árbol agregando nodos uno por uno, Kruskal no trabaja con los nodos, sino con las aristas, las conexiones, seleccionándolas de forma ordenada para construir un MST sin formar ciclos. El algoritmo de Kruskal tiene las siguientes características. Globalidad en la selección de aristas. A diferencia de Prim, que crece el MST a partir de un nodo inicial, Kruskal evalúa todo el grafo desde el inicio. Selecciona las aristas en orden ascendente de peso, es decir, que las ordena, lo que asegura que las conexiones más económicas se consideren primero. Evita ciclos. Utiliza una estructura de datos llamado Union Find, conjuntos disjuntos, para rastrear los conjuntos a los que pertenecen los nodos. Antes de agregar una arista, verifica si los nodos ya están conectados en el mismo conjunto. Si lo están, agrega la arista y agregar la arista formaría un ciclo, por lo que se descarta. Y si no lo están, se selecciona la arista y los dos conjuntos se combinan. Flexibilidad para grafos no conexos. Si el grafo es disconexo, Kruskal genera un conjunto de árboles de expansión mínima, uno para cada componente conexa. Y ordenamiento de aristas, todas las aristas del grafo se ordenan por peso antes de comenzar. Este paso inicial es crucial y domina la complejidad del algoritmo. Ahora, selección de aristas. Vamos a ver cómo funciona y luego lo vamos a mirar con un ejemplo. Para seleccionar las aristas, Kruskal lo que hace es ordenar las aristas por peso en orden ascendente. Posteriormente va a evaluar cada arista. Se evalúan en el orden establecido. Si conecta dos nodos en diferentes conjuntos, se selecciona. Si conectan nodos en el mismo conjunto, se descarta porque formaría un ciclo. Se repite hasta completar el MST. El proceso continúa hasta que se hayan seleccionado exactamente v menos 1 aristas, donde v es el número de nodos. Vamos a tomar el mismo grafo que tomamos en el ejemplo de Prim. ¿Por qué? Porque quiero que vean que el resultado va a ser el mismo también. Aquí, ¿cómo funciona el algoritmo de Kruskal? Lo que este hace es primero ordenar todas estas conexiones en orden ascendente, todas en orden ascendente, y él ve cada uno de estos nodos como un conjunto separado. E es un conjunto, D es un conjunto, C es un conjunto. ¿Qué va a hacer? Él va a mirar las aristas en orden ascendente y vamos a empezar por el 1, el menor de todos, la arista de menor peso. Es este 1, ¿cierto? ¿Qué es lo que él va a hacer? Va a mirar si este conjunto está conectado con este conjunto. No están conectados, por lo tanto, puede tomar esta arista y es efectivamente lo que va a hacer. Toma la arista de menor peso 1. ¿Cuál sería la siguiente? El 2. ¿Qué pasa? Hay dos aristas con un peso de 2. Digamos que toma esta de aquí. Porque tenemos dos conjuntos separados. Y ahora ya tenemos aquí un árbol, un conjunto de dos nodos. Y por aquí otro conjunto de dos nodos. Y aquí un conjunto B y un conjunto E. ¿Qué arista sigue? Este 2. Está conectando dos que están en un conjunto distinto. ¿Por qué? Porque esto es un conjunto y E es otro conjunto. No está conectado todavía. Por lo tanto, toma esta arista. Ahora mira cuál es la de menor peso actualmente. Sería este 3. Está haciendo lo mismo. Conectando un conjunto con otro conjunto que no se ha conectado. Por lo tanto, toma esa arista. ¿Cuál es la de menor peso ahora? Este 4. Por lo tanto, va a ser la que va a tomar. Y así, por medio de formular, digamos, subgrupos, subgrafos, como vimos, formamos distintos conjuntos y los fuimos conectando entre sí con las conexiones de menor peso, acabamos consiguiendo exactamente el mismo resultado que con el algoritmo de Prim. Un árbol con esta forma y un peso final de 12 para este grafo inicial. Para profundizar un poco, vamos a tomar este otro grafo
y vamos a hacer Kruskal en este, una vez más. De nuevo, organiza las aristas de forma ascendente. Vamos a ver que el menor es 1 y vamos a arrancar por este 1 de aquí, conectando el conjunto D con el E y formando este pequeño conjunto. La siguiente de menor peso sería este 1 de acá, entonces los va a conectar formando este otro conjunto. Ahora, ¿cuál sigue? Seguiría el 2 de aquí. Vamos a ver cómo lo conecta. Y ahora, ¿cuál es el siguiente mínimo? Este 3. Va a tomar el 3. ¿Cuál es la siguiente arista con el menor peso? Este 4. Está conectando dos conjuntos distintos, como podemos ver. Entonces sí lo va a tomar. ¿Cuál es la siguiente de menor peso? El 5. Pero él va a mirar que el 5 está conectando un conjunto que ya se visitó con otro que, bueno, con un conjunto con el mismo conjunto, porque vemos que están todos en este mismo conjunto. Por lo tanto, él no va a tomar esta arista. Están en un mismo conjunto y esto generaría un ciclo. ¿Cuál es la siguiente? El 6 que está acá. Y en efecto toma este 6. Y ahora todos los nodos están conectados con un peso final de 17 que sería el mínimo para este árbol. Y podemos verificar comparando con el árbol grafo inicial que está conectando todos los nodos con las mejores conexiones posibles para optimizar el peso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar del algoritmo de Kruskal y su implementación en lenguaje C++. Para empezar, definimos una estructura, la estructura Edge, que lo que va a hacer es almacenar nuestras aristas con tres variables de tipo entero, u, v y weight, que lo que representan son un nodo, otro nodo y el peso de la conexión entre estos nodos. Eso nos va a ser muy útil ya que recordemos que en Kruskal manejamos aristas en lugar de nodos a la hora de hacer el MST y se necesita que estén organizadas de forma ascendente, por lo que esta estructura nos va a ahorrar tiempo más adelante. Posteriormente tenemos la clase grafo, que en sus atributos privados tenemos los vértices y edges count, que son las aristas. Esa es la cantidad de vértices, cantidad de aristas. Tenemos un puntero al tipo de dato que ya habíamos creado en la estructura. Esto nos va a servir como un arreglo dinámico más adelante. Tenemos un index para estas aristas, tenemos dos punteros a un entero que también van a ser arreglos dinámicos más adelante, para parent que va a almacenar los padres de cada nodo y para rank que va a almacenar la altura aproximadamente, la altura aproximada de cada árbol. El algoritmo de Kruskal en su implementación vamos a encontrar estas funciones todavía en su parte privada. Tenemos estos métodos. El método find, que lo que hace es recibir un nodo y lo que va a hacer es encontrar el nodo padre de ese nodo, la raíz del nodo. Porque recordemos que Kruskal maneja conjuntos. Entonces nosotros necesitamos encontrar la raíz del conjunto. De esta forma podremos más adelante validar que no estemos formando ciclos. Entonces, ¿qué hace find? Se le da un entero de tipo u, que sería un nodo, y lo que va a hacer es buscar el padre de u si el padre de u es diferente de u. ¿Por qué? Porque si padre de u es igual a u, quiere decir que es su propio padre, y si es su propio padre, quiere decir que es la raíz. Entonces, si es diferente, lo que va a hacer es setear el padre de u en el arreglo como el mismo find de padre de u. Esto lo que va a hacer es que a medida que nosotros estemos buscando la raíz del conjunto, vamos a estar seteando la raíz de cada uno de los datos del conjunto directamente como la raíz general. ¿Por qué? Porque de esta forma, más adelante lo que vamos a hacer es que estas búsquedas sean más rápidas. Supongamos que nosotros tenemos un árbol, entonces en un árbol binario tenemos un 3 y como uno de los hijos el 2 y ese 2 tiene un hijo que es el 1. Entonces el padre del 1 es el 2 y el padre del 2 es el 3 y el 3 es la raíz que nosotros necesitamos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer con esto es setear que el padre del 1 sea directamente el 3 y de una cuando lo necesitemos buscar que sea el mismo conjunto pues salte directamente a la misma raíz. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y la función simplemente retorna el padre del index u. Tenemos ahora este otro método, el union sets entre
un entero u y un entero b. Lo que va a hacer es que recibe estos dos nodos y va a revisar si estos dos nodos son parte de un mismo conjunto. ¿Cómo revisa si son parte de un mismo conjunto? Con la función find. La función find les da la raíz de u y la raíz de v. Si esta raíz es la misma, lo que significa es que son del mismo conjunto. Si la raíz no es la misma, son un conjunto distinto y lo que va a hacer es unir ambos conjuntos en el árbol. ¿Cómo lo hace? Revisando el rango. Recordemos que entre la clase grafo, en sus atributos privados tenemos el rango, que va a ser un arreglo dinámico donde vamos a almacenar la altura de cada árbol. Lo que va a hacer esto es que va a setear el árbol con la mayor altura, o sea, el rango más grande, como el padre del otro árbol. Si tienen la misma, pues uno de los dos va a quedar como el padre y se va a aumentar el rango del mismo árbol, de la raíz. Ya en los atributos públicos de esta clase, tenemos un constructor de la clase grafo que recibe dos parámetros, vértices y edges count. Lo que va a hacer es automáticamente setear estas variables como estos parámetros. Va a inicializar el arreglo dinámico para edges para ir almacenando las aristas. Va a almacenar el index iniciándolo como un cero. Va a inicializar también los arreglos dinámicos para el parent y para el rank. Y en este bucle for lo que estamos haciendo es setear el parent en i como i para todos los nodos de este árbol. ¿Por qué? Porque recordemos que Kruskal inicialmente lo que va a hacer es tomar cada nodo como un conjunto individual. Entonces, cada nodo es su propio conjunto inicialmente y va a setear el rango de cada uno de estos nodos como cero. Aquí tenemos simplemente un destructor de esta misma clase. Y aquí ya tenemos la función o el método para el Kruskal MST. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? En este primer bucle, lo que estamos haciendo básicamente es ordenar lo que son las aristas de manera ascendente. Para este ordenamiento, estos bucles que están aquí simplemente están haciendo un bubble sort, ordenamiento de burbuja. Porque recuerden que Kruskal necesita que previamente estén ordenadas las aristas de forma ascendente. Eso es lo que se está haciendo aquí con el ordenamiento de burbuja. Posteriormente, aquí lo que estamos haciendo es crear un arreglo dinámico llamado MST, donde vamos a almacenar los que vamos agregando al minimum spanning tree de tamaño vértices menos uno, porque recordemos que en un MST lo que vamos a tener, el tamaño siempre va a ser, bueno, la cantidad de aristas que vamos a tener siempre va a ser la cantidad de vértices menos uno. Y seteamos el index del MST como cero. Posteriormente, en este bucle for, lo que estamos haciendo es recorrer todos los vértices, digo, todas las aristas que ya están ordenadas previamente de forma ascendente. Y al momento de recorrerlas, lo que va a hacer es validar si son parte de un mismo conjunto. Si son parte de un mismo conjunto, no las va a tomar porque estaría formando un ciclo. Y si no son parte de un mismo conjunto, va a usar union sets para unirlas. Finalmente, tenemos aquí un if donde si MST index es igual a vértices menos uno, se va simplemente a salir, porque recordemos que cuando llegue a vértices menos uno, querrá decir que ya tenemos el número de aristas de un MST y estaría completo. Una vez se sale, lo que va a hacer este bucle for de aquí es simplemente imprimirnos el resultado del minimum spanning tree de la misma manera que lo hacíamos en el algoritmo de prim. Y aquí vamos a liberar memoria eliminando el arreglo dinámico que habíamos creado para el MST. Para poner a prueba este algoritmo usamos el mismo grafo que utilizamos con prim para también comprobar que nos dé el mismo resultado. Aquí simplemente lo ingresamos y llamamos al método de Kruskal MST. Al llamar a este método podemos ver que nos está dando exactamente el mismo resultado que nos estaba dando el de prim y es efectivamente el minimum spanning tree para este grafo. Recuerden que el código para los que lo quieran probar estará en el repositorio GitHub que vamos a dejar en la descripción del video. Bueno, ahora vamos a hablar del Multiple Source Shortest Path o MSSP. Este problema consiste en encontrar la distancia mínima desde varios nodos de origen a todos los otros nodos en un grafo ponderado. Esto se utiliza en situaciones en las que queremos evaluar distancias desde múltiples puntos de partida, como por ejemplo varios centros de distribución de una empresa, hacia todos los otros puntos en una red.
Existen varios enfoques para resolver este problema, pero uno de los más destacados es el de la programación dinámica de Bellman, pues que fue realizada en 1952, que tiene una característica muy especial que nos va a servir principalmente, que es la capacidad de manejar grafos con pesos negativos. La programación dinámica de Bellman es un enfoque teórico que sirve para resolver problemas de optimización, dividiéndolos en subproblemas más pequeños y combinando sus soluciones. Esto fue introducido pues por Bellman en 1952 como una metodología general para resolver problemas de optimización secuencial. Este problema se basa en el principio de optimalidad, que básicamente lo que establece es que una solución óptima global puede ser construida a partir de soluciones óptimas de sus subproblemas. Esto tiene un ámbito en el que se aplica a una amplia gama de problemas de optimización, pues como pueden ser las rutas más cortas, cadenas de suministro, control óptimos, entre otros ejemplos como estos. Y no necesariamente está limitado únicamente a grafos o caminos mínimos, sino que es más bien como una metodología en general que puede servir para muchas cosas. Pero digamos que en el contexto de caminos mínimos, que es lo que nos puede interesar, la programación dinámica de Bellman establece una relación recursiva para calcular el costo mínimo desde un nodo a otro, considerando todos los caminos posibles con un límite de n pasos. Ahora hablemos del enfoque del algoritmo de Bellman-Ford. Esto es una aplicación específica del enfoque de programación dinámica de Bellman que se usa para resolver el problema de camino más corto desde una única fuente en un grafo ponderado. Este algoritmo, este enfoque lo que hace es extender la idea de programación dinámica para calcular las distancias mínimas desde un nodo fuente a todos los demás nodos. Y pues aunque su versión más conocida, o sea, a lo que se le aplica más este algoritmo de Bellman-Ford es al problema de Single Source Shortest Path, o sea, que no es de múltiples orígenes, sino de un solo origen. Esto pues puede ser adaptado para el caso de múltiples orígenes. ¿Cómo es el funcionamiento de esto? Este utiliza una recurrencia similar al del enfoque de la programación dinámica, en la que queremos llegar a la distancia mínima del nodo B, y esto se hace calculando todas las posibles formas de llegar a B desde sus vecinos U. Esto itera B menos 1 veces, donde B es el número de nodos. Esto se hace para garantizar que se calculan las distancias mínimas en un grafo con aristas positivas o negativas. Esto está diseñado específicamente para resolver problemas de caminos mínimos en grafos, y se utiliza pues en redes, transportes y otras áreas en las que se pueda decir que los grafos son relevantes. Esta pues como ya dije es una implementación ya concreta de la idea de programación dinámica de Bellman, pero ya aplicada al problema de caminos mínimos. Entonces veamos como diferencias de este enfoque Bellman-Ford a la programación dinámica de Bellman. La programación dinámica presenta un enfoque general para la optimización, mientras que Bellman-Ford es un algoritmo específico para grafos. El de Bellman, la programación dinámica, es para problemas generales, mientras que el otro es de caminos mínimos desde una fuente. Los dos se basan en el principio de optimalidad, y en la programación dinámica las iteraciones dependen del problema, mientras que en este otro enfoque las iteraciones es, como ya dije, de v menos 1 iteraciones para los grafos. Y otra cosa es que la programación dinámica no necesariamente se utiliza para grafos, sino que es un concepto general, pero Bellman-Ford sí se utiliza para grafos ponderados. Viendo ahora los pasos de Bellman-Ford, tenemos que primero debemos inicializar una matriz, llamémosla D, de tamaño B por B, en la que pues B va a ser el número de nodos.
En esta matriz tenemos que, por ejemplo, tenemos de I a J va a representar la distancia mínima entre el nodo I y pues entre el nodo J. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que para los nodos iniciales se establece su distancia a sí mismo como 0 y a los demás como infinitos. El segundo paso va a ser una relajación de aristas. ¿Esto qué es? Esto es una técnica que se utiliza para mejorar la distancia entre nodos de un grafo, en lo que se va a revisar que si el camino calculado hasta un nodo es mejor que el camino que pasa por otro nodo y luego pues por el nodo de destino. Y luego como tercer paso tenemos la verificación de ciclos negativos. Como ya habíamos dicho, una característica de Bellman-Ford es que también tiene la capacidad de detectar ciclos negativos. Por ejemplo, si después de b-1 iteraciones todavía podemos realizar una relajación de aristas, esto significa que existe un ciclo negativo en el grafo. Esto es muy importante pues porque un ciclo negativo podría dar lugar a distancias indefinidamente pequeñas. En esto tenemos, pues como cuando estos son grafos densos, tenemos que Bellman-Ford tiene una complejidad computacional de O, B por E, donde B pues va a ser el número de vértices y E el número de aristas. Pero para el caso que estamos trabajando, que es MSSP, donde necesitamos resolver múltiples problemas de camino más corto de forma simultánea, pues la complejidad se vuelve mayor, siendo O B al cuadrado por E, ya que debemos realizar este proceso para cada uno de los nodos de origen. Ahora vamos a unir lo que hemos visto con álgebra lineal. Esto se va a hacer utilizando matrices de adyacencia. En una matriz de adyacencia, cada nodo vértice en el grafo se representa como una fila y una columna en la matriz. Si hay una arista que conecta un par de nodos, la entrada correspondiente en la matriz tiene el peso de esa arista. Si no hay conexión directa, se coloca un valor muy grande, como ya dije, que va a ser infinito, para indicar que no hay conexión entre esos nodos. Para la construcción de la matriz de adyacencias, vamos a suponer que tenemos un grafo con b nodos y representamos este grafo en una matriz de adyacencia ponderada A. Entonces, si tenemos una arista de nodo I a nodo J con peso W, ponemos entonces que el peso entre I y J va a ser W. Si no existe una arista directa entre I y J, ponemos, como ya dije antes, infinito. Y cada nodo tiene una distancia de 0 a sí mismo. Para encontrar la distancia mínima entre todos los nodos, entre todos los pares de nodos, utilizando la matriz de adyacencia, necesitamos analizar caminos de distintas longitudes. Esto se hace utilizando multiplicaciones de matrices. En lo que vamos a utilizar son potencias de la matriz, en la que vamos a elevar la matriz A distintas potencias para calcular caminos de longitudes crecientes. Y ya luego vamos a hacer el cálculo de las distancias mínimas, en donde obtener la potencia de A B-1 se supone que ya hemos considerado todos los posibles caminos entre los nodos. Y pues la matriz resultante contendrá las distancias mínimas entre todos los pares de nodos en el grafo. Este enfoque tiene una complejidad de OB a la 3, lo cual es muy intensivo computacionalmente hablando para grafos muy grandes. Sin embargo, esto es bastante útil en contextos donde se pueden aplicar optimizaciones de multiplicación de matrices o en sistemas donde los cálculos puedan acelerarse utilizando hardware especializado. Voy a explicar lo del producto de min-suma. Esto es lo que vamos a utilizar para el MSSP, que es distinto al producto de matrices convencional que expliqué antes. Para entender cómo funciona este A elevado a la diamante n, primero se debe definir qué es el producto de min-suma de matrices. Primero la suma min, que en lugar de sumar elementos tomamos el mínimo, y luego el producto suma, que en lugar de multiplicar elementos los sumamos. Ya, dado un grafo con b nodos y su matriz de adyacencia A, el producto de min suma de A se define como se tiene en pantalla. La interpretación de la notación A diamante n representa el producto min suma repetido de la matriz A, y cada potencia tiene un significado relacionado con la longitud del camino entre nodos en el grafo.
Por ejemplo, si n lo reemplazamos por 2, representa las distancias mínimas considerando caminos de hasta longitud 2. Para el cálculo de cada potencia, para obtener el resultado de la siguiente ecuación, lo que hacemos es tomar el mínimo de los caminos de longitud n-1 calculados y se combina estos valores con a, aplicando el producto min-suma. Tenemos el siguiente ejemplo con el siguiente grafo. Tenemos que de A a B hay un peso de 4, de A a C un peso de 1, de B a C un peso de 3, de B a D un peso de 2, de D a E un peso de 1 y de C a E un peso de 5. El paso a paso para resolver el grafo será el siguiente. Primero hacemos una inicialización de distancias. Como vamos a utilizar los nodos A y D, estos serán inicializados en 0, el resto en infinito. Luego vamos a hacer la primera iteración, que vamos a hacer una relajación de aristas. Entonces desde el nodo A tenemos que de A a B el mínimo es 4, porque solamente tenemos infinito y 4. De A a C el mínimo será 1. Desde el nodo D tenemos que D va a B. Tenemos que el mínimo será 2 porque tenemos 4 y 2, entonces el mínimo es 2. De D a E tenemos que el mínimo será 1 porque únicamente tenemos infinito y 1. Entonces las distancias después de esta primera iteración serán 0, 2, 1, 0 y 1. Haciendo la segunda iteración podremos ver que desde el nodo B, de B a C, el mínimo será 1 porque tenemos 1 y 5. De B a D el mínimo será 0 porque tenemos 0 y 4. Desde el nodo C vemos que C va a E y el mínimo será 1 porque tenemos 1 y 6. Y desde el nodo D el mínimo será 1 porque solamente tenemos 1 en ambos. Para la última iteración veremos que como en todo esto ya está sin cambios, quedará ya de esta forma. Ya viendo el grafo cómo queda al final, vemos que de A a C quedará con un peso de 1, de A a B un peso de 4, de B a D un peso de 2 y de D a E un peso de 1, y así se conectan los nodos de origen con el resto de nodos. Veremos la implementación del MSSP, en la que empezaremos con una clase de lista enlazada para ir construyendo más adelante los grafos y la matriz de adyacencia, en la que tenemos pues que en la lista enlazada la clase de nodo, en la que vamos a darle el valor al nodo, el peso de la arista y el apuntador al siguiente nodo de la lista, y luego pues el constructor para inicializar con un valor y un peso. Vamos a hacer la dirección al primer nodo de la lista y al tamaño de la lista. Luego hacemos el constructor que va a inicializar una lista vacía. Tenemos un método para agregar un nodo al final de la lista, donde vamos a crear el nuevo nodo, y si la lista está vacía, el nuevo nodo será el primero. Luego recorreremos la lista hasta el final y añadiremos el nuevo nodo al final, y vamos a ir aumentando el tamaño de la lista. Tenemos otro método para obtener la lista de adyacencia de un nodo, en el que tendremos un contador de nodos vecinos y vamos a recorrer la lista enlazada y llenar el array de adyacencia. Por último tenemos un destructor para liberar la memoria de los nodos, eliminando los nodos uno por uno. Luego ya tenemos la clase graph, en la que vamos a representar el grafo. Utilizamos el arreglo de listas enlazadas para las listas de adyacencia y el número de vértices en el grafo. Ya tenemos un constructor que inicializa el grafo con un número de vértices y creamos el arreglo de listas enlazadas. Tenemos el método para agregar una lista en los vértices U y B con un peso, un método para imprimir el grafo como una lista de adyacencia, en la que vamos a tener un array temporal para almacenar la lista de adyacencia, y vamos a tener un contador de los vecinos, en el que incluso tenemos la condición en el que si el contador es 0 es porque no tiene vecinos. Tenemos ahora el método para convertir el grafo a una matriz de adyacencia, que será el siguiente. Vamos a tener el INF, que será el infinito, para representar la ausencia de conexión, como ya lo expliqué en la teoría, y vamos a tener una matriz de adyacencia inicializada con infinito. Vamos a recorrer cada vértice y sus adyacentes para llenar la matriz, y si la distancia a sí mismo es 0. Vamos a establecer el peso de la arista acá al final en este ciclo y vamos a devolver la matriz de adyacencia. Ya el método para resolver el MSSP
vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la constante de infinito para estos nodos inicializados. Inicializamos la matriz de distancias con infinito, como ya dije. Vamos a recolectar las aristas del grafo y las aristas del nodo source. Acá adentro vamos a tener un arreglo para guardar los vecinos y pesos y una variable para contar el número de vecinos. Al final vamos a hacer la llamada a la lista de adyacencia. Vamos a recorrer las aristas de los vecinos y acá tenemos por ejemplo el nodo vecino y el peso de la arista. Al final haremos la relajación de la arista, que es como ya lo vimos en la teoría también. Al final vamos a imprimir la matriz de distancias más cortas, haciendo el recorrido de uno por uno, y ya después un destructor para liberar la memoria del grafo, en donde eliminamos el arreglo de listas de adyacencia.